La ciencia histórica señala tradicionalmente la Revolución Francesa como el acontecimiento que precipitó el tránsito de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. Tal es la trascendencia de un hecho que sepultó al antiguo régimen absolutista en Francia y dio paso a una nueva época donde la política, la justicia y la moral pasaron a regirse por principios hasta ese momento inéditos: libertad, igualdad y fraternidad. Este lema, tributario de las ideas ilustradas y sancionado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, define un periodo turbulento en la historia de Francia. La revolución institucional encabezada por la burguesía pugnó por atraerse a la monarquía para la nueva causa. Pero los acontecimientos en el interior y la presión de las potencias absolutistas en el exterior arrastraron a la revolución al terror republicano, sangriento y radical. La reacción termidoriana contra Robespierre demostró que el golpe de Estado era el instrumento ideal para acceder al poder. En una Francia profundamente dividida, solo el ejército revolucionario, en su lucha contra el asedio de las monarquías europeas, proporcionaba prestigio y seguridad a la joven república. De sus filas surgió Napoleón Bonaparte, el salvador de la revolución. Excelente estratega, diplomático y legislador, asentó los logros de la revolución en Francia y los extendió por el continente. Árbitro de Europa durante una década. Solo sus propios errores y la unánime oposición de las monarquías absolutistas pudieron derribarlo. Tras la derrota de Napoleón Bonaparte, las potencias vencedoras quisieron borrar para siempre el recuerdo de ese emperador improvisado que había tenido la osadía de desafiar las dinastías tradicionales europeas. Pero, en especial, intentaron borrar las huellas de esa conmoción social que por primera vez en la historia había echado por tierra el régimen monárquico, la Revolución Francesa. Pero la Bastilla, que en 1789 el pueblo francés había demolido piedra a piedra, ya no volvería a levantarse, por más que las monarquías absolutistas, invocando derechos que se perdían en la Edad Media, blandiesen la cruz y la espada. Las ideas revolucionarias se habían extendido por toda Europa, no solo en pos de las libertades democráticas, sino también entre los pueblos sojuzgados, en aras de los derechos nacionales. Al promediar el siglo XIX, la política de la Restauración ya había llegado a su fin. La misma rivalidad entre las grandes potencias había vuelto insostenible la absurda pretensión de detener la historia. Las ciudades, entre tanto, no dejaban de crecer, motorizadas por el desarrollo industrial, y sus suburbios se poblaban de chimeneas a cuya sombra otros sectores sociales se asomaban a la historia, con utopías y reivindicaciones de nuevo tipo. La burguesía, que se había empeñado en desalojar del poder a los descendientes de los antiguos señores feudales, sentía ahora que empezaban a acosarla multitudes fantasmales que hablaban de temas tan extraños como sindicatos, sufragio universal o independencia nacional. Como si esto fuera poco, el romanticismo acababa con la tiranía de las reglas y proclamaba la libertad de soñar.